amigas, amigos, buenas tardes. Vamos a empezar el acto de conferencia, presentación del libro de Salieri, El hombre que no mató a Mozart. Tenemos la suerte de tener esta tarde al autor del libro, a Ernesto González, y presentado por un amigo de mucho tiempo, José María Herrera. Estamos en una tarde malagueña típica de calor, pero yo creo que es muy interesante las historias que nos van a contar en torno a algo que empezamos la semana anterior sobre el asunto Salieri y Mozart. Creo que esta tarde podremos dar definitivamente cuál es la relación de verdad. ¿Quién mató a Mozart? ¿Salieri? ¿No lo mató? En fin, eso lo podemos determinar perfectamente esta tarde. Y para eso tenemos la suerte de contar con José María González, el autor del libro que presentamos, que es Salieri, el hombre que no mató a Mozart, y nuestro amigo José María Herrera, que es uno de estos eruditos que nos encontramos en sitios raros como Ronda, para mí no raro, pero bueno, y que nos va a introducir el asunto adecuadamente. Por tanto, le vamos a dar la palabra primero a José María Herrera. Voy a poner esto, que yo pueda hablar a voz. Vamos a darle la palabra primero a José María Herrera, después a Ernesto González y después a todos nosotros para preguntar a José María y sobre todo a Ernesto lo que nos parezca oportuno. Y ya, ellos tienen la palabra. Buenas tardes. Bueno, mi función hoy aquí es presentar el estupendo libro que ha escrito Ernesto, ya lo veis ahí, Salieri, el hombre que no mató a Mozart, aunque Paco ha dejado ahí una opción discutible, y lo que voy a hacer es una introducción que espero no sea demasiado larga para que se hagan una idea de cuál es el contenido del libro, y ya cuando se hagan una idea de qué va el libro, preguntaré unas cuantas cosas a Ernesto, al que he conocido hoy. Es un tipo muy simpático y casi, en fin, me arrepiento de tener que hacer un resumen del libro porque sería muchísimo mejor que hablara él, que lo hace de maravilla. En fin, empecemos por el título. El hombre que no mató a Mozart. Obviamente, el título del libro hace alusión a algo que forma parte de la cultura, en fin, popular desde hace mucho tiempo. En el año 1984, Milos Forman estrenó una película que probablemente todos ustedes han visto, Amadeus, en la que se sugiere, bueno, no se sugiere, casi se dice expresamente, que Salieri, Antonio Salieri, intervino en la muerte, entre comillas, no natural de Mozart. Esta idea no la crea Milos Forman. Milos Forman utiliza una obra de teatro de Peter Sheffer, que tampoco inventa la idea, sino que la recoge de una tradición larga que se remonta cuando menos a Alexander Pushkin. Yo vi esta película cuando se estrenó, creo. En el año 84 yo tenía 23 años. Fui al cine, lo recuerdo muy bien, con dos compañeros de la Facultad de Filosofía, y como solía ocurrir cuando veíamos alguna película juntos, pues al terminar la película estuvimos un rato discutiendo. Mis amigos eran muy mozartianos, yo nunca lo he sido, y salieron disgustados de la película, porque les parecía que la película presentaba a Mozart como un tipo frívolo y borrachín, cosa que no se correspondía supuestamente con lo que sabemos de él. Yo defendí la película
Bueno, con un argumento que me sigue pareciendo muy razonable. Milos Forman no cuenta cómo es Mozart, es el narrador de la historia, Antonio Salieri, quien cuenta su punto de vista sobre el compositor. Salieri es en la película un señor anciano, probablemente ya con problemas de senilidad, lleno de resentimiento y de rencor, en fin, una persona que tenía una visión de Mozart condicionada por su propia circunstancia vital. Ingenuamente, tanto mis amigos como yo, y probablemente todavía hay aquí en esta sala gente que lo piense, creímos que la película iba sobre Mozart y su muerte. O sea, que el protagonista de la película era Mozart, se titulaba Amadeus. Si se hubiera titulado Antonio, hubiéramos sabido que no. Pero quizá el protagonista no era Mozart, sino Salieri, la leyenda negra de Salieri, que en realidad es decir, el fundamento de la película. Si nosotros hubiéramos sido un poquito más inteligentes, quizás nos hubiéramos dado cuenta en la escena final, que muchos de ustedes seguro que recuerdan, cuando Salieri avanza por el corredor de un manicomio en silla de ruedas y va bendiciendo a los locos que hay allí y a todos los mediocres del mundo, en los que lamentablemente algunos de nosotros nos tenemos que incluir, pues tendríamos que habernos dado cuenta de que el protagonista era verdaderamente Salieri, no Mozart. Yo hoy lo tengo clarísimo. El protagonista de Amadeus es Antonio Salieri. Digamos que me ha ocurrido lo que un amigo querido que tengo dice que le ocurrió con Don Giovanni. Mi amigo dice siempre, cuando yo era joven iba con Don Juan, ahora voy con el comendador. Claro, de joven era un tipo atractivo y guapetón y ahora tiene 2 hijas y entonces ve el asunto desde otra perspectiva. Bueno, a mí me ha pasado un poco así. Yo ahora estoy más con Salieri analizando la película que con Mozart. Lo que pasa es que cuando nosotros vimos la película en el año 84 no teníamos ni idea de quién era Salieri. Hoy más o menos todo el mundo ha escuchado hablar de él, pero en aquel momento era prácticamente un desconocido. No sé si se molestará alguien, pero usando terminología moderna podríamos decir que Salieri era una invisible. Su música había desaparecido por completo. He consultado esta mañana Spotify, donde suele aparecer la discografía de cualquier compositor, y antes del año 84 solo hay 2 LPs. A partir del año 84, que es la fecha de la estreno de la película, aparecen más grabaciones de obras de Salieri y a partir del año 2000 va creciendo exponencialmente. La última que he visto, que se ha publicado este año, es una grabación de una ópera suya que a mí me gusta mucho, se llama Prima la musica e poi le parole, primero la música, después las palabras, en una versión de Harmon Cook. Aunque si alguien tiene curiosidad de esta ópera, en YouTube hay otra de Federico María Sardelli, en la Fenice de Venecia, que es una preciosidad. Bueno, en fin, en cualquier caso, Salieri era un desconocido, nosotros no sabíamos nada de él, y bueno, en la medida en que no teníamos ni idea, pues no podíamos juzgar sobre la película. Con el tiempo, pues la figura de Salieri se ha ido recuperando. Hoy es ya un compositor lo suficientemente conocido por todo el mundo. Lo que no sé es si ha cambiado nuestro gusto. A mí me sigue pareciendo que la mayoría prefiere a Mozart. Me acaba de contar Ernesto que el domingo tiene un concierto. Ernesto es director de orquesta. El sábado tiene un concierto en el que van a poner 2 obras, una de Salieri y otra de Mozart, para que decida la gente cuál le gusta más. Yo le he sugerido que nos diga de quién es cada cual y espero que me cuente después cuál es el resultado, porque podemos llevar una sorpresa. Bueno, en ese proceso de rehabilitación de la figura de Salieri, que ha dejado de ser el villano de la película para convertirse en un compositor notable, con una obra interesante, juega un papel notable, sobre todo en el contexto español, este libro, que ha escrito Ernesto. Digamos que se trata de una biografía en la que se trata también de rescatar todo lo valioso, y bueno,
realidad toda la vida de Salieri, para que lo conozcamos mejor. Obviamente, el título nos pone ya un poco en la pista de lo que él pretende. Digamos que lo que pretende es desfacer en tuertos, intentar que nos enteremos exactamente de quién era el personaje. Y lo hace desde el principio, no sé si se ve desde ahí. Ha elegido para la portada un retrato de John Mahler, me parece que se llama, ¿no? John Mahler, nada que ver con Gustav, en el que aparece Salieri y bueno, tiene un aire bondadoso, de hombre sereno. A mí me da la impresión de que debía ser bajito y tiene todo el pelo. Nada que ver con Murray, el actor que hace el personaje en la película Amadeus, que tiene un aire como de un seminarista prevenido y un poquito pedófilo, no tiene absolutamente nada que ver. Claro, el título ya nos dice de qué va el asunto, el retrato también, pero en cuanto uno abre el libro y empieza a leer, se va dando cuenta de que efectivamente la película lo que ha hecho es distorsionar completamente la imagen de Salieri. Si mis amigos tenían razón cuando decían que Mozart no aparecía como el auténtico Mozart, Salieri mucho menos. Por ejemplo, ve uno la fecha de nacimiento y se lleva una sorpresa si no conoce esto, porque entre Salieri y Mozart hay solo 6 años de diferencia de edad. En la película uno tiene la impresión de que Mozart es un chiquito joven y Salieri ya un señor muy mayor. Bueno, ese es el primer error, digamos, de la película. Ernesto nos va describiendo con un manejo de documentación asombroso, muchos testimonios acerca de Salieri, y descubrimos que es un hombre agradable, tolerante, simpático, con un cierto sentido del humor. No es el bicho revenido de la película. Hay una gran diferencia. Yo creo que además, si se tiene en cuenta que Salieri fue un músico de éxito durante cerca de 50 años, que compuso 700 obras, 42 de ellas óperas, que se estrenaron no solamente en Viena, sino en los mejores teatros de Europa, y que tuvo un gran éxito, es difícil pensar que se trata de un hombre sombrío, como nos lo presentan en la película. Yo creo que del mismo modo, en fin, que la visión que tenemos de Mozart en Amadeus está distorsionada, está también distorsionada la visión de Salieri. Pero la idea de Mozart, que también desarrolla la película, según la cual Mozart ve a Salieri como un tipo mediocre, no sé si recordáis la película, pero Mozart siempre como que desprecia a Salieri. Yo creo que eso tampoco tiene ningún fundamento. De hecho, Ernesto saca en el libro diversos testimonios en los que se demuestra que la relación entre ellos es una relación aceptable, en algunos momentos cordial y muy buena, y hoy me he enterado de que Ernesto ha participado en la recuperación de una partitura, de una obra escrita por Lorenzo da Ponte y con la música hecha por Mozart y Salieri a la limón, hablando de la recuperación de una famosa cantante de la que, en fin, todos estaban ligeramente enamorados. En fin, bueno, no voy a entrar en muchos detalles. La biografía que ha escrito Ernesto es una biografía, vamos a decir, convencional en su estructura. Empieza por el principio y acaba por el final, del nacimiento a la muerte, no hay ninguna cosa rara. Él ha trabajado en eso, después nos lo contará, durante muchos años y sabe muchísimo sobre el músico veneciano. No sé si lo he dicho ya. Salieri nació en Leñago, que era una pequeña población cerca de Verona, que pertenecía, cuando él nació, a la República Serenísima de Venecia, por eso digo compositor veneciano. Bueno, nos va contando, como buen biógrafo, montones de cosas que nos pueden interesar. Yo qué sé, nos dice, por ejemplo, que estudió violín con Tartini, el célebre autor de la Sonata del Diablo, que su padre murió dejando a la familia en bancarrota y que los hermanos pensaron en la posibilidad de castrarlo para que se preservara su bonita voz y poder sacar algo de dinero, como Farinelli, por ejemplo. Nos cuenta que siendo un muchacho se encuentra con el Dux
de Venecia, Luis Mocenigo, que le ayuda, lo beca para ir a estudiar música a Venecia. Y que lo hace allí nada más y nada menos que con Pesetti, que no es un músico de primera categoría, pero sí fue un maestro de mucha importancia. Yo espero que no les moleste a nadie, porque voy a hacer una especie de lista de los reyes godos venecianos. Pesetti, el músico con el que se instruye Salieri en Venecia, fue discípulo de un maestro musical también muy importante que se llamaba Antonio Lotti, que fue maestro bueno, por ejemplo, de Benedetto Marcello, de Selenca, de grandes compositores. Lotti fue discípulo de Legrenzi fue discípulo de Robetta fue discípulo de Monteverdi. Así se puede llegar hasta Milán. Hay una línea de educación musical en Venecia que explica el esplendor musical desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Salieri, digamos que se benefició de toda esa educación. Es verdad que no del todo, porque el emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico, bueno, era todavía el Sacro Imperio, sí, hasta mandó una especie de ojeador a Venecia, un tal Gassman, que era un compositor también, se dio cuenta de que el muchacho tenía mucho talento y se lo llevó a Viena, donde ya Salieri hizo su carrera y donde conoció al que él reconoció siempre como su maestro, que fue Gluck, el célebre compositor checo. Bueno, todo ese tipo de noticias aparecen en el libro, contadas, esto se lo he dicho también antes porque me parece que es así, con la que para mi gusto es la gran virtud de un biógrafo, que es la amenidad. Maneja mucha documentación, tenemos muchas noticias, pero todo lo cuenta de forma que se lee muy gustosamente. Ernesto no se conforma, sin embargo, solamente con contarnos los hechos de la vida, sino que trata también de contextualizarlo en el horizonte musical europeo del momento. A mí me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante, un conjunto de páginas que dedica a las diversas controversias que se producen en el siglo XVIII con relación a la música. Quizá hayan ustedes oído hablar de la querella de los bufones, que fue una disputa que hubo a mediados del siglo XVIII en Francia entre los partidarios de la ópera francesa y los partidarios de la ópera italiana. La ópera francesa de esa época estaba muy encorsetada, se basaba fundamentalmente en los principios de Lully, que era el que había creado el llamado teatro lírico, y digamos había evolucionado muy poco. Había personas que consideraban que la ópera italiana había evolucionado mucho más. Se presenta en París la Serva Padrona de Pergolesi, que tiene un gran éxito, y empujado sobre todo por Rousseau, por el filósofo, se consigue digamos, introducir la ópera italiana a lo grande en Francia. Él no cuenta tanto esa historia como la historia que acontece posteriormente, porque como 25 o 30 años después vuelve a haber otra querella en Francia entre los partidarios de la ópera francesa, que ya se ha remozado un poco, se ha reciclado un poco, adoptando ideas ilustradas o clásicas, mientras que la ópera italiana se ha ido como vulgarizando, tendiendo cada vez más hacia lo bufo. El resultado de la querella es la victoria ahora de la ópera italiana, encabezada en ese momento por Gluck, el maestro de la ópera francesa, perdón. Por Gluck, que era el maestro de Salieri. Esto va a beneficiar mucho a Salieri porque Salieri presenta en París, cuando se presenta en París una ópera que creen que es de Gluck, cuando parcialmente es de Salieri, tiene un gran éxito y eso le rebota a él, dándole mucha relevancia. Ahora a ver si él quiere contarnos algo acerca de esto, pero en la historia de la ópera este tipo de controversias son muy habituales. En Venecia la había habido antes, en tiempos de Benedetto Marcello, y en el siglo XIX la va a haber también después con Richard Wagner, cuando Wagner proponga un modelo de ópera peculiar. Bueno, todo esto, que sé que es un poquito rollo, lo cuento porque esa controversia se traslada a Viena. No entre la ópera francesa y la ópera italiana, sino entre la ópera italiana y la ópera alemana.
El principal representante de la ópera italiana es Salieri. El principal representante de la ópera alemana es Mozart. La ópera italiana tiene como partidarios fundamentalmente a los aristócratas, que siguen pensando que es la estructura ideal operística. Sin embargo, ya en el mundo alemán hay una gran cantidad de gente, burgueses y del pueblo, que está pidiendo una ópera en alemán. Y Mozart va a ser, en fin, una punta de lanza en este sentido. El emperador José, que era partidario de la ópera italiana, de Salieri, pero quería favorecer también el desarrollo de su propio pueblo, organiza, si no recuerdo mal, en 1786, una competición entre Salieri y Mozart. Salieri presenta la ópera de la que yo he hablado antes, esta es Prima la música, poi le parole, y Mozart presenta otra obra que se llama Der Schauspieldirektor, el empresario. Estas son las dos obras que se van a representar en Valladolid, que vais a tocar. Salieri, digamos que resulta vencedor. A nosotros nos sorprende, pero en aquella época lo que él hacía llamaba más la atención, gustaba más que lo que hacía Mozart. De hecho, creo que por la misma época es cuando se estrena la boda de Dietrich Fornio de Salieri y La noche de Fígaro de Mozart, la boda de Fígaro, y la boda de Fígaro se representan 8 veces. Son sustituidas, por cierto, por una obra de un valenciano, del que no se habla nunca, Martín Soler, una obra suya que se llama Una cosa rara, ¿no? Y que se representó como 50 y tantas veces. Bueno, en fin, de todas estas cosas, los que se hayan aficionado a la ópera, hay una enorme cantidad de información y os aseguro que de tal modo expresada que se lee como un cuento. Yo no voy a entrar en más detalles porque mi función no es nada más que presentar el libro, pero os aseguro que hay montones de cosas interesantes. Por ejemplo, la relación de Salieri con los grandes libretistas de la época, Casti y Lorenzo da Ponte. No sé si sabéis, yo no lo sabía, en las sorpresas del libro, que la primera composición musical en la que Dios Padre canta es una composición de Salieri que se llama El juicio final. Yo no sabía tampoco que Salieri tuvo una importancia grandísima en la extensión del uso del metrónomo. Salieri fue maestro de Schubert, de Beethoven, de Liszt, y por lo que cuenta nuestro autor, trabajó durante mucho tiempo gratis. Cuando él tenía recursos, es decir, que es un personaje, en fin, nada revenido, como he dicho antes, como aparece en la película. Voy a terminar mi intervención, aunque hago una mención al asunto prioritario del libro, supuestamente, que es el entuerto que hay que deshacer. Mozart murió muy joven, en 1791. Muy pronto empezó a correr el rumor de que había sido envenenado. Ahora que lo cuente con más detalle. Parece ser que fue la propia mujer de Mozart quien dijo que su marido había comentado en varias ocasiones que estaba siendo envenenado y que moriría cuando terminara de componer el Requiem, porque ambas cosas coinciden. Hoy en día se sabe que Mozart no murió envenenado. Bueno, se sabe con la seguridad que se pueden saber estas cosas. Parece ser que pudo morir de unas fiebres reumáticas, me parece, ¿no? Yo he leído también una versión según la cual quizá murió como consecuencia de una dosis excesiva de mercurio que se utilizaba en aquellas épocas para tratar las enfermedades venéreas. Que una persona muera como consecuencia de un tratamiento médico es de lo más normal del mundo. No sé si conocen ustedes la anécdota de Jardiel Poncela. Jardiel Poncela estaba en su lecho de muerte, agonizando prácticamente, y escuchó a su cuñado que se acercaba a un pasillo, que es donde estaba el teléfono, para llamar a una ambulancia para que lo llevara al hospital. Y gritó muriéndose: al hospital no, prefiero morir de muerte natural. Bueno, no descartemos nunca la posibilidad de que Mozart muriera como consecuencia de un tratamiento. Bueno, en cualquier caso, empezaron a circular rumores y algunos de los elementos de la leyenda, que un mensajero anónimo le había encargado el Requiem, que esa misma persona había metido en su casa una criada, que la criada lo envenenó. Hay una teoría según la cual
fue envenenando a Mozart con agua tofana. El agua tofana era un veneno que creó una siciliana en el siglo XVII, una señora llamada Giulia Tofana, por lo visto para vendérselo a las señoras que querían quitarse del medio a los maridos de una forma simulada. El agua tofana es un líquido transparente e insípido que contiene arsénico y alguna otra cosa más, chimbalaria, creo que se llama, y que los médicos de la época eran incapaces de detectar, o sea que envenenaban a alguien y allí nadie se enteraba. Bueno, todos estos rumores empiezan a circular. Pero a Salieri no lo involucran en todo esto hasta 32 años después de la muerte de Mozart. Ahora que me corrija él, sí. No lo involucran hasta bastante tarde. Salieri es ya mayor, muy anciano, empiezan a circular rumores de que ha perdido la cabeza, de que ha intentado suicidarse, elementos todos que después se utilizan en la película, y como las noticias falsas no son una cosa de ahora, sino que vienen de siempre, todo esto corre por Europa a gran velocidad. Tanto Salieri como sus personas cercanas intentan decir que vaya tontería, pero una historia bonita siempre es una historia bonita y no consiguen parar los rumores. Hay gente que piensa que la leyenda del envenenamiento se hizo porque los músicos apoyaban la ópera alemana o la música alemana, querían mostrar la superioridad de la música alemana sobre la italiana, acusando a su principal representante de envidia con relación a su gran compositor, que era Mozart. Pero bueno, hay múltiples teorías de esto. En cualquier caso, 7 años después de la muerte de Salieri, un escritor muy conocido ruso, Alexander Pushkin, escribió una obra de teatro que se llama Mozart y Salieri, donde reúne todos los elementos que después vemos en la película, incluida la idea de que Dios es muy injusto repartiendo el genio, y no lo da a quien se lo merece, sino al primero que pilla, que es lo que Salieri todo el rato parece reclamarle a Dios. En fin, el libro es muy ameno, contiene una enorme cantidad de información interesante. Yo lo recomiendo sin la más mínima duda. Y aparte de lo que es la biografía puramente dicha, además contiene un montón de elementos útiles. Por ejemplo, en la entrada de cada apartado, de cada capítulo, hay una recomendación musical que puede así uno ir escuchando obras de Salieri. Hay un catálogo completo de su obra, que son 700 obras, nada más y nada menos. Hay un índice onomástico con aclaraciones biográficas de todos los personajes. En fin, es un libro que para el que tenga pretensiones de estudio o lo que sea, está muy bien. En fin, yo con eso termino y lo que voy a hacer es formularle algunas preguntas. La primera, que supongo que es la obligada, que es lo que lleva a un señor joven como tú a interesarse por un personaje tan denostado como Salieri. Bueno, primero muchísimas gracias, José María, por toda esta intervención extraordinaria. A mí me encantaría seguirte escuchando porque perfectamente has compilado toda la idea y el reflejo de quién es Antonio Salieri. En segundo lugar, agradecer a la Asociación de Amigos de la Ópera de Málaga esta invitación que me estáis cursando por estar aquí y a todos ustedes por acompañarme. Estoy encantado y muy agradecido. Y sobre todo estoy encantado y muy agradecido. Siempre he tenido muy buenos presentadores de este libro, tanto aquí como fuera de España, pero me encanta cuando quien interviene además es profesor y en tu caso no es filósofo, porque combinas la capacidad de explicarlo de manera atractiva, como pensada para el público al que estás acostumbrado, que es el chaval de secundaria, con también la psique un poco y la interpretación de las cosas con ese punto filosófico, siempre ese toque un poco curioso. Bien, ¿por qué me interesa? Esta pregunta me la han hecho todas las presentaciones y se lo voy a decir con total claridad. José María y yo, que somos profesores, sabemos muy bien el daño o el bien que puede hacer, más bien el daño, un mal profesor. Mi profesor de música en el año 92-93, cuando yo tenía apenas 7, 8 años, 9 años, nos puso Amadeus en el colegio. A mí esa película me dejó verdaderamente fascinado. Debo reconocer que mis compañeros y compañeras a la mayoría les durmió, pero me dejó fascinado. Y yo hice una pregunta sobre ese personaje. Porque yo
interpreté la película con esa edad, con esos ojos tan cándidos, como con admiración por Salieri. Porque yo pensé, si este hombre es tan cruel, tan abyecto, tan inteligente para hacer esto y que nadie le pille, para asesinar al mayor genio de la historia de la música, es un tipo digno de admirar, aunque sea por el lado de la maldad, de la crueldad. Y si todo esto es mentira, pues me gustaría saber de dónde viene semejante invento. Entonces yo hice una pregunta sobre Antonio Salieri, que el profesor evidentemente no sabía responder, porque en aquel momento no existían publicaciones, ni biografías, ni estudios profundos sobre la figura de este compositor. Y en lugar de responderme, no lo sé, pues lo que hizo fue humillar a ese niño, a ese chaval que tenía por alumno, o yo me sentí como tal. Yo me sentí bastante humillado porque la pregunta como que huelga, como que lo que hay que hablar es de Mozart y que no hay que hablar de esto. Entonces yo llegué a mi casa un poco decaído, un poco triste, porque además fui el blanco de las burlas de los demás compañeros, porque el profesor me pone en ese brete, pues como ustedes imaginan, y mis padres quisieron buscar una biografía sobre Antonio Salieri para dar respuesta a ese chaval, o sea, a las preguntas que él pudiera tener. Y se dieron cuenta de que no existía. Así que yo, que tenía la oportunidad en ese momento de, un poquito después, cada vez que tenía la oportunidad de salir de Valladolid, que es de donde soy, pensando que Valladolid es una ciudad provinciana en la que no había nada de Salieri, pero en el resto del mundo seguro que sí que lo habría, cada vez que viajaba a donde fuera, no a Madrid o a Londres o a París, a Soria o a Segovia, yo buscaba por las tiendas cosas de Salieri creyendo que fuera de Valladolid sí que lo habría. Iba comprobando que no lo había. No lo había en Segovia, no lo había en León, no lo había en Ávila, luego no lo había en Santander, en Madrid. Cuando ya fui a vivir unos meses a Dublín para aprender inglés con una familia, me di cuenta que tampoco lo había en Irlanda, tampoco lo había en Londres, en Inglaterra. Luego tuve la oportunidad de estudiar en Bélgica, tampoco lo había allí. Y yo me fui dando cuenta de que este personaje, todo el mundo se metía con él, todo el mundo decía que había matado a Mozart y que era malísimo, pero que el pobre hombre, realmente por lo poco que yo iba descubriendo, no había hecho nada. Y en una entrada de mi diario del año 90 y tanto, el 98, 99, incorporé, lo tengo en casa, que para el año 2000, que se cumplía el 250 aniversario del nacimiento, no me daba tiempo a llegar, pero que yo me comprometía a mí mismo a que en el año 2025 escribiría una biografía en el bicentenario de la muerte de Salieri. Eso se lo prometió ese niño de 13 14 años a sí mismo para responder a ese niño de 8 años. Así que este hombre de 40, de 39 que va a cumplir 40 dentro de poco, pues lo que está haciendo sobre todo es responder a ese niño y ofrecerle al mundo la oportunidad de descubrir al verdadero personaje que fue Antonio Salieri. La pregunta obligada. Nosotros identificamos a Salieri como el villano de la película de Amadeus, pero Salieri fue un gran compositor, que tuvo mucho éxito, una gran repercusión en su momento. ¿Qué es lo que provocó el olvido de su música? Porque independientemente de que la historia lo haya maltratado, su música parece que deja de escucharse en un determinado momento, a pesar de su estrecha relación con personajes tan importantes como Schubert, Beethoven, Liszt y compañía. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de coger el instrumento recreado en la otra gran película de los 80, que es esa de Marty McFly y Doc, donde regresan al futuro con un DeLorean, si tuviéramos ese DeLorean y pudiéramos viajar al siglo XVIII y preguntar a cualquier europeo, da igual que preguntáramos en la corte de Madrid, donde se interpretaban las óperas de Salieri en español, en la corte de Carlos III con muchísima frecuencia, da igual que preguntáramos en la corte de Luis XVI y María Antonieta, da igual que preguntáramos en cualquiera de las cortes o de la República de Venecia o en los estados pontificios. ¿Quién es el compositor más famoso del momento, más apreciado, más reverenciado, más admirado? La respuesta sería con prácticamente total seguridad Antonio Salieri en la ópera y Franz Joseph Haydn en el cuarteto y la sinfonía. Esa sería la respuesta. ¿Por qué, por tanto, Antonio Salieri, más allá de la leyenda que luego hablaremos, desaparece hasta prácticamente estar extinguido hoy en día? Hay varias razones, pero la razón que yo considero principal y que probablemente sea la más acertada, estudiando los datos que tenemos a nuestro alcance, es el nacionalismo. El nacionalismo, que tiene muchas cuestiones dañinas, probablemente más que positivas, pero que surge y se consolida en el siglo XIX. Porque en el siglo XVIII nadie se consideraba a sí mismo
nadie tenía una devoción por el territorio, por el terruño, como la que podamos imaginar hoy. Uno era súbdito de un monarca y por ese monarca hacía lo que le mandara, o bastante tenía con sobrevivir cada día si era un ciudadano normal, ni siquiera ciudadano, un siervo normal, casi podríamos decir. La Revolución Francesa acaba con eso y cambia el concepto de súbdito por el de ciudadano y en consecuencia la soberanía deja de estar depositada en la corona, en las coronas, para estar depositada solidariamente, mancomunadamente en el conjunto de los ciudadanos que viven en un territorio. Eso que aparentemente es novedoso, revolucionario y positivo, se va transformando en ese apego por la patria que se desarrolla en el siglo XIX. Y dos naciones, hoy muy importantes y de un peso portentosísimo en la historia de Europa y del mundo, como son Alemania, entendiendo por Alemania los territorios pangermánicos, e Italia, no existían cuando Mozart y Salieri vivían. Estos dos territorios, como saben ustedes, se forjan en el tercer tercio del siglo XIX. Pero hasta entonces eran un conglomerado de estaditos. Italia estaba el milanesado, la República Séptima de Venecia, los estados pontificios, Nápoles, hasta hacía 30 años, cuando Salieri nace en el 50, 1750, hasta 1721, que se firman las últimas capitulaciones ya definitivas, gran parte de Italia, de la hoy Italia, era de España, porque era de los Austria, y es a lo que se cede con la guerra de sucesión. Efectivamente gana el antepasado de Felipe VI en detrimento de que se convirtió en el emperador, el emperador romano, por tanto el abuelo de José II. Y Alemania, ¿qué les voy a contar? Era un conglomerado de estaditos, de principaditos, de monarquitas pequeñitas que ha estado dando guerra, y nunca mejor dicho, por sí misma y por la hegemonía sobre Europa, pues hasta el año 45, si no hasta hoy, aunque no lo hagan en términos bélicos y sí económicos. Pero en cualquiera de los casos, estas dos naciones se consolidan y se construyen alrededor de 1860-70. Para construir una nación necesitas próceres en todos los órdenes que representen las virtudes de tu patria. Próceres filosóficos, próceres políticos, próceres militares y también próceres artísticos. Y el arte por excelencia, el más extendido de Italia y Alemania, es la música, que es el hilo con el que se cosieron ambas naciones respectivamente, sendas naciones respectivamente. La música como instrumento popular, como instrumento de socialización, como instrumento perenne. La ópera en Italia, la ópera en Alemania, la música es fundamental. Los coros, el cantar permanentemente es principal. Y entonces los artistas músicos fundamentalmente son los próceres que buscan. ¿Y qué próceres puede buscar Alemania entre los que tiene? A Mozart, a Bach, a Brahms, a Beethoven, a Haydn, después a Wagner, a Salieri. Si no nació aquí y además no tiene nombre alemán. Los italianos, ¿a quién pueden buscar? A Rossini, a Vivaldi, a Donizetti, a Bellini, después a Verdi, que además fue diputado de la primera Asamblea Constituyente de la Nación, cuyo acrónimo significa Vittorio Emanuele Re de Italia. Por tanto, gritar viva Verdi era gritar viva Italia frente a Austria. A Rossini, a Salieri. Si este se fue con 13 años a Viena y no volvió, este es un alemán. Por lo tanto, ni los italianos reivindican a Salieri, ni los alemanes reivindican a Salieri. Salieri va, por tanto, cayendo poco a poco en el olvido. Musicalmente es superado, como es inevitable, como también en cierta medida son superados sus contemporáneos, por sus sucesores, porque Salieri se centra en la ópera, y el epítome de la ópera lo alcanzan Wagner y Verdi. Wagner incluso por encima de Mozart, en lo que al drama musical por excelencia se refiere. Por tanto, cuando es superado, tenemos la ópera comercial, la ópera seguida en Verdi y en Wagner, y luego la ópera clásica que ponemos de vez en cuando y ponemos a las de los próceres que nos compensan. De hecho, resulta curioso que más allá de la biografía de 1827 de Salieri en alemán,
que escribe un amigo de él por petición de Salieri 2 años después de morir, y que es más bien un panegírico, la primera biografía de Salieri que exista, y que son otras 3 aparte de esta, es el italiano de 1934, y la primera página comienza diciendo: escrita por orden de la Secretaría del Fascio. Es decir, es el Fascio, el partido fascista, el que quiere reimpulsar nombres como el de Salieri. De hecho, Mussolini y Hitler hablan del cadáver de Salieri para llevarle a Legnano. En consecuencia, es el nacionalismo el que acaba con la música, más que con la música, con el legado, con la presencia de Antonio Salieri, que sin embargo está presente, está muy vivo en la historia de la música, porque es por Antonio Salieri que pasaron de utilizar 2 timbales a utilizar 3. Es por Antonio Salieri que se utilizaron los timbales como instrumento individualizado y no como mero refuerzo de los fortes en determinadas cuestiones. Si ustedes escuchan la novena sinfonía de Beethoven, tin, tirin, pum pum, tin, tirin, ese pum pum que hacen los timbales no es un ingenio de Beethoven, es un ingenio de Salieri que Beethoven utiliza como buen alumno de Salieri que es. Salieri es el introductor, el consolidador del clarinete en la vida de su tiempo. Clarinete que está presente en el concierto para clarinete y orquesta de Mozart, o que está presente en el Requiem de Mozart, 2 clarinetes, 2 cornos de baseto, en lugar de 2 oboes, que era lo preceptivo. ¿Por qué Mozart elige 2 clarinetes en lugar de 2 oboes? Porque Salieri ha consolidado el clarinete en la ciudad. Es decir, todos estos elementos y muchos otros que Salieri introduce en el leitmotiv, que Wagner consolida, lo impulsa en cierta medida Salieri. La consolidación de los tempos, de los tempi, como elemento consustancial a la música, como bien ha dicho José María, lo impulsa Salieri, que es el que impulsa el metrónomo. En una época en la que no hay grabaciones, el único modo que tiene de asegurar que el allegro es X cantidad de negras de pulsos por minuto, es en este caso con el metrónomo. Entonces Salieri está presente, pero su nombre desaparece. Es evocado, sin embargo, utilizando ese dicho de que hablen de mí aunque sea mal, es evocado, sin embargo, como enemigo de Mozart, y va sobreviviendo gracias a una concatenación de sucesos. Y me parece muy buena explicación, pero me pregunto, ¿hay alguna conexión en este olvido de Salieri con el hecho de que su música se dirigiera fundamentalmente a la aristocracia y por lo tanto un sector de población que precisamente a final del siglo va a encontrarse con grandísimos problemas, y el surgimiento del romanticismo, como le llamemos, mucho más volcado hacia la burguesía? Yo no conozco suficientemente bien la música de Salieri, pero él introduce ya en todas sus obras todas esas novedades que introduce la escuela de Mannheim con Stamin y compañía, que hace que la orquesta crezca y todo, o él se sigue manteniendo todavía en un modo de hacer música un poquito retrógrado. Salieri es un absoluto revolucionario, un avanzador, un vanguardista, pero de la moda. Para que nos hagamos la idea, el año en que nace Salieri, en 1750, muere Bach, Johann Sebastian Bach. El año en que muere Salieri, nace Johann Strauss, hijo. Es decir, entre los conciertos de Brandenburgo y el Danubio Azul está Salieri en todo ese periodo, para que nos demos cuenta de todo lo que vive Antonio Salieri, que es muchísimo en esa época. Pero es que no solamente vive en ese periodo, en un periodo tan largo en ese momento, es que vive en el mismo momento. Cuando él es joven, está Luis XVI y María Antonieta, a los que va a interpretar música en París, pero es que después llega Napoleón, que sienta a Salieri en la Academia de la Música Francesa, y luego viene Luis XVIII, que le da la Legión de Honor a Salieri. Es decir, Salieri es una anguila capaz perfectamente de adaptarse a la música que en cada sitio se pretende y se busca. El primer gong, el primer tam-tam que viene a Europa desde China, lo trae Antonio Salieri, pagando con por oro del rey, claro, desde China, lo trae en barco a París para su ópera Tarare, con letra de Beaumarchais. El argumento de Tarare, que musicalmente incorpora un gong, lo cual ya es una novedad, el argumento de Tarare empieza de la manera siguiente.
y con el barro, con la misma arcilla, crea a un soldado raso y al rey. Hacer esto en 1788, delante de María Antonieta en el palco, y toda la sociedad francesa, por cierto, la primera ópera de la historia en la que los tres estamentos están presentes, es muy revolucionario, muy revolucionario. De hecho, hubo que apostar 400 soldados, se cuenta en el libro, para que María Antonieta pudiera llegar al teatro. Y los nobles estaban indignados porque los burgueses iban sin peluca a ver la ópera. ¿Y cómo se va a ir a la ópera sin peluca? O sea, fíjense de lo que estamos hablando. Tarare fue un éxito de tal calibre, para que nos hagamos la idea, que los relojes, las cajitas de música, las versiones reducidas para piano proliferaron por toda Europa con la música de Tarare. Cuando al año siguiente le cortan la cabeza a la asistente, la cortaron en el 93, pero cuando al año siguiente se produce la Revolución Francesa y cae la monarquía en Francia, Tarare se utiliza como música para la nueva época. Se cambia al título de la coronación de Tarare y se mete el divorcio, se mete el matrimonio de los sacerdotes, se mete la igualdad entre las clases, es decir, se meten cuestiones curiosas. Pero es que avanzando por los años, llegamos a 1804 y Salieri compone dos óperas que son sus últimas óperas, un Singspiel alemán y una ópera italiana. El Singspiel alemán se llama Los Negros, Die Niger. Esta ópera se estrena, efectivamente, recién invadida Viena por parte de Napoleón Bonaparte. Esta ópera, el argumento, se desarrolla en una colonia británica americana donde el gobernador, que es un blanco inglés con una hija blanca, tiene unos trabajadores, unos esclavos negros en su plantación, a los que él llama hermanos y los sienta a comer con él en la mesa. Y un negro se enamora de la hija del gobernador y el gobernador termina transigiendo con que se casen y hay un beso interracial en la escena al final. 1804. Esto fue escandaloso. Musicalmente es deliciosa. La obertura está en YouTube, la pueden escuchar. La otra ópera, ¿cuál es? Se titula La Bella Salvaje. La vela se vaya. Y les voy a contar el argumento, a ver si les suena de algo. Esto es un capitán europeo que con una serie de compañeros cruza el Atlántico desde Europa y llega a América, donde se enamora de una indígena salvaje que le enseña que no somos salvajes, sino que estamos a la altura de vosotros, le enseña la naturaleza, le enseña a amar la naturaleza, etcétera, etcétera, y por fin el amor triunfa entre un europeo y un americano. Si les suena a Pocahontas, han acertado porque es Pocahontas, solo que no son un inglés con una india americana, sino un capitán español de Valladolid con una bella salvaje de una isla indeterminada de América. Esta ópera es la única ininterpretada de Antonio Salieri. Y me alegra anunciarles, por cierto, que lo conté en el libro, que estamos trabajando de edición crítica con Viena porque se estrenará el año que viene. Pero es la última ópera de Antonio Salieri sin interpretar. Salieri no la voy a estrenar porque ya les pareció demasiado el argumento en esa época. En cualquiera de los casos, los avances fueron enormes. Pero es que a Salieri le arrollan los acontecimientos. Porque aunque Antonio Salieri hiciera todo esto, ya había otros más jóvenes que él haciendo cosas mucho más locas musicalmente en todos los sentidos. Pero tú coges la música del primer Salieri, una música donde el violonchelo, por ejemplo, es protagonista en un concierto, algo que no hace ni Mozart ni Beethoven, y coges la música del último Salieri, las variaciones sobre la folía de España de 1815, y te das cuenta de que hay una evolución enorme, pero es insuficiente para lo que otras generaciones pueden hacer. Y aprovechando que hay algún ilustre filósofo en la sala, ¿por qué no nos cuenta esa cosa extraña que es que Salieri hiciera 2 o 3 óperas protagonizadas por filósofos? La filosofía le gusta mucho a Salieri y como buen ilustrado de la época y amante de la igualdad, la libertad y la fraternidad, lo cual hoy en día nos parece normal, pero en esa época era un insulto a los que pagaban, pues le gusta mucho la filosofía y entendía que el modo de rebelarte contra el statu quo establecido podías hacerlo de 2 maneras, con la guadaña en la mano o con la antorcha en la otra, o a través de insinuaciones indirectas donde la filosofía
Salieri, que no quería perder la cabeza ni ser ahorcado, pues tomó este segundo camino y tiene 3 óperas. Una, La Grota de Trofonio, que es la que barrió también a las obras de Fígaro, la que es la Cueva de Trofonio, que es la Cueva de Platón. Y otra que se llama Los 3 filósofos, que no llegó a estrenar porque es un debate entre Pitágoras, un debate evidentemente ideal, porque no está basado en un hecho entre Pitágoras, entre Platón y entre Aristóteles, aunque no coexistieran, pero demasiado elevado también para una ópera, pero la ópera está escrita como tal. Y otra ópera que se llama Heráclito y Demócrito. Así que sí, la filosofía está muy presente en la música de Salieri y en los temas que yo dije. Bueno, supongo que estas obras no tendrían ningún éxito. La Petrofonio fue un éxito, otro sí. Bueno, pero sí, Heráclito y Demócrito. Bueno, ya no fue un fracaso y los 3 filósofos no se estrenó, pero sí, pero ahí está. Bueno, como la idea es que también el público pueda intervenir, una última pregunta. ¿Qué le recomendarías a alguien que no conozca la obra musical de Salieri para empezar? ¿O cuál es su obra favorita de todas las suyas? Yo sé que tú has interpretado el Requiem, que yo he oído, muy interesante, pero bueno, una recomendación, ya sé que el libro está lleno de recomendaciones. Sí, cada capítulo se abre con una recomendación musical para que a la vez que conocen al biografiado, conozcan también la obra que llegó, porque los músicos, los artistas están vivos a través del legado que dejan. Salieri le tenemos vivo cada vez que ponemos una música suya en el equipo de música de la radio. Miren, Prima la música con el Parole, que has citado tú antes, es una ópera extraordinaria. A mí me parece muy bonita y de hecho no en vano es la más interpretada de Salieri, teniendo en cuenta que es bastante poco interpretada en general. Pero el Requiem de Salieri tiene una particularidad. El Requiem de Salieri lo escribe en 1807, por tanto, 20 años después, más o menos, un poquito menos del de Mozart. Si bien, por cierto, el de Mozart está mucho más que inspirado en el Requiem de Michael Haydn por el arzobispo de Salzburgo, que Mozart había escuchado de pequeño. Si lo escuchan, el Requiem de Michael Haydn por el arzobispo Segismundo, se darán cuenta de que Mozart se inspira muchísimo en esa obra. Pero no tiene nada que ver la obra de Salieri con la de Mozart. Porque Mozart crea una obra donde, por ejemplo, en la Primosa, que ustedes lo tienen en la cabeza todos, aunque de Mozart solo son 7 compases, en la Primosa es triste, es para llorar. Uno tiene el ataúd delante y escucha la Primosa, incluso sin tener el ataúd automáticamente se rompe, porque la música te desgarra en ese momento. La letra, que habla de se llorará en aquellos días duros y difíciles, y etcétera, etcétera, Mozart la interpreta en ese sentido, en un sentido de llorar, Salieri, sin embargo, hace una obra del Antiguo Testamento. Ay, no que lloras porque ha muerto y qué pena que me da, sino, ay, madre mía, la que se te viene encima, que se va a encontrar ante el trono del Dios Todopoderoso, que te va a juzgar y te va a dar, pero bien, porque todos somos pecadores. El Lacrimosa de Salieri es con los timbales a todo el mundo, haciendo un machaconeo, recordándote que tú eres un mortal, recordando a los que no os habéis muerto todavía, la que se os viene el día que estéis en el ataúd con lo que tenéis delante. Esa doble interpretación, pero moviéndonos dentro de los acordes y el estilo del clasicismo, te hace que no escuches en Salieri un Requiem de Mozart malo, sino que escuches en Salieri un concepto del clasicismo, de un Requiem completamente distinto al concepto que tenía Mozart, donde el leitmotiv, por cierto, en el de Salieri, está también presente. Yo les invito a escucharlo, pero Salieri, que era autor de mucha música religiosa, sobre todo es autor de óperas que tiene unas áreas y unos números extraordinarios. No en vano, Salieri de la Triunfal de París, como hemos comentado, es el que inaugura la Scala de Milán, con su obra La Europa Reconstruida, que utiliza Riccardo Muti en 2004 para la reinauguración del teatro de la Scala. Pero Salieri es que triunfa en la Scala de Milán, en la Capella, en el Teatro de Trieste, en Nápoles, en Florencia, en Pisa, en Roma, en Viena, en Salzburgo, en Mannheim, en Berlín, en París, en España, en San Petersburgo. Es decir, Salieri arrasa verdaderamente. Y por tanto, cualquiera de las óperas que elijan, aparte de la música, les aconsejaría Falstaff, que Verdi la eligió como última ópera después de conocerla de Salieri. Les recomendaré Falstaff por lo interesante y lo entretenido de la música.
antes de ceder la palabra, me he acordado de una cosa que quería preguntar, o decir. Ernesto es también compositor. Yo no he oído mucha obra suya, pero he escuchado alguna. Le he preguntado, no sé si es así, la información que yo tengo es que, digamos, que adquiere notoriedad cuando estrena el oratorio de Navidad que compuso durante el COVID. Ahora le preguntan ustedes lo que quieran de Salieri, pero como si no se me va a olvidar, ¿podías hablar un poco de tu dimensión como compositor y un poco la historia del oratorio? Bueno, no me gusta hablar de mí cuando estamos hablando de Salieri, y además es que yo no soy nadie para ser hablado. Pero como lo he preguntado, voy a responder muy brevemente para escucharles a ustedes y responderles lo que quieran. Este oratorio de Navidad efectivamente me ha dado una cierta notoriedad, si se puede llamar notoriedad. Se está estrenando y se ha estrenado en América y en el Vaticano con el Papa Francisco y demás. Y fue una obra circunstancial, porque en la Navidad de 2020, que me hace falta que les recuerde a ustedes cómo estábamos todos en el mundo, especialmente bueno, todo el mundo, también por supuesto, nos dimos cuenta de que había una expresión que se utilizaba con frecuencia en los medios de comunicación, que era trabajos no esenciales. No sé si lo recuerdan. A mí esto me indignaba, porque me indignaba por dos motivos, ambos relacionados con Alemania. Porque yo la expresión trabajador no esencial la había escuchado en la lista de Schindler, que era lo que te calificaba para llevarte al horno. Porque si eras esencial, te seguían utilizando. Y por otro lado, porque en el otro lado del campo, también en Alemania, Furtwängler, que fue un director que estuvo vigente en la época del Tercer Reich y que interpretó la novena sinfonía de Beethoven unos días antes del suicidio de Hitler en la propia Berlín, le preguntaron en los tribunales de desnazificación posteriores que por qué había seguido interpretando música como dando sostén musical al régimen y dando pilares, y dijo porque la música es precisamente necesaria en la guerra, cuando te están bombardeando. Porque en la vida normal también es muy interesante, pero evadirte con la novena de Beethoven ahora, mientras cuando ahora salgamos a la calle está todo arrasado, nuestros hijos muertos, etcétera, etcétera, es cuando más lo necesito. A mí me parecía que nos consideraran no esenciales en ese momento era gravísimo. Y entonces decidí escribir un oratorio de Navidad dedicado a la esperanza en la que yo consideraba, y sigo considerando, que fue la Navidad más triste para España desde el año 39. Esa obra la compuse y con el apoyo, lo puedo decir claramente, sin ninguna cuestión de otro orden que lo que son los hechos, gracias al apoyo de Óscar Puente, entonces alcalde de Valladolid, y del cardenal Ricardo Blázquez, entonces arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, se pudo llevar a cabo con bastantes dificultades en la Catedral de Valladolid. Se estrenó con 125 personas de público, que cabían 2000 en época normal, y se hizo solamente con orquesta, coro no permitieron y 4 solistas, y con María Galeana, porque había un rol de narrador, como además creo que Galeana es andaluza, si no me equivoco, con María Galeana como narrador. Se convirtió en el único concierto que hubo en el mundo con público, porque esa Navidad hubo el concierto Año Nuevo de Viena, pero sin público, si recuerdan, la sala vacía. Y eso, por distintos motivos, llegó a oídos del Papa, de Francisco, que me invitó. Nos invitó, digo me, porque me dirigió en la carta, nos invitó a hacerlo en el Vaticano, y efectivamente en el año 2022, cuando acabó todo, se estrenó allí, y a partir de ahí se ha ido estrenando en otros sitios. Pero bueno, no quiero hablar de esto, quiero hablar de Antonio Salieri, pero no quiero responder. Bueno, la pregunta buena, sí. ¿Habría sido qué influencia tiene Salieri en el oratorio de la Yo creo que tiene influencia, porque como arquitecto de partes de la música, porque Salieri fue el fundador y primer director del Conservatorio de Viena, y por tanto el padre de toda la generación de músicos posteriores, de la que evidentemente hemos bebido todos los que hemos estado después, pues hay unas influencias. Pero si pretenden encontrar clasicismo en esa obra, yo diría que no. Bueno, pues si alguien tiene interés en hacerle alguna pregunta a Ernesto, es el momento. Creo que estamos de acuerdo con esta última frase, pero me queda muy claro que dicho que soy profesor de las generaciones de compositores románticos. ¿O fue en calidad de fundador del conservatorio o directamente consta que diera clase a todos? No solamente consta, sino que Salieri fue profesor de Schubert, de Beethoven, de Liszt, de Meyerbeer, de Czerny, de Himmel, del hijo de Mozart, de mujeres
porque Salieri admitía mujeres, por ejemplo Teresa Paradís, que no sé si la tiene en la cabeza, pero fue una gran pianista ciega, por tanto, gran antecesora de Joaquín Rodrigo. Para ella compuso, por cierto, Salieri su concierto para órgano y orquesta. Salieri no solamente fue profesor de ellos en calidad de director del conservatorio, sino que fue profesor en calidad de profesor particular, digamos, en su casa. Y además, concretamente, Schubert fue responsable de la beca que permitió a Schubert convertirse en compositor, en músico. Porque Schubert era un niño pobre, de una familia muy humilde, que se presentó a una beca que daba la corona para tener niños cantores en el coro de niños cantores de Viena, que estaba en decadencia y que Salieri reflota y dirige. Otra cuestión. Para ese coro se buscaban niños que eran becados para estudiar música y de pequeños cantaban, recibían la beca, estudiaban música y se convertían en compositores. Salieri tomó a Schubert como alumno predilecto. Y todas las declaraciones de los condiscípulos de Schubert dicen que si Schubert hubiera tenido una figura paterna ideal o un compositor admirado, si es que se pudiera decir que lo tenía, sin duda habría sido Antonio Salieri. Aquí se cuenta la relación de Schubert con Salieri completamente. Salieri fue profesor de Beethoven. Beethoven, yo creo, volviendo a la filosofía o a la psiquiatría, buscaba en Beethoven buscaba en Salieri el reconocimiento que necesitaba de alguna figura de autoridad, porque el padre de Beethoven, saben ustedes, le maltrataba, siempre le insultaba, le despreció. Beethoven tenía unos traumas no resueltos clarísimos. Y Beethoven, cada vez que hacía una obra, se la presentaba a Salieri. Salieri llegó a declarar que la música de Beethoven era basura. Esto es una cita correcta. No estaba equivocado Salieri en lo que quería decir, porque Salieri era profesor de declamación, de canto, de adecuación del texto a la música. Y todos los que hemos estudiado Beethoven y todos los que le han cantado sobre todo, saben que cantar a Beethoven es muy difícil porque Beethoven trata muy mal las voces. O sea, es maravilloso, es un genio sin parangón, pero trata muy mal las voces. Y Beethoven le llevó Fidelio, la única ópera que hizo a Salieri, porque Beethoven esperaba ser un gran compositor de ópera. Y se la llevó pensando que Salieri le iba a decir: se me cae la venda de los ojos y eres un gran genio. Y le dijo: esto es una porquería, vas a tener un fracaso como un castillo. Beethoven se enfadó, decidió que no hablaba más con Salieri porque que va a saber de ópera y de público, y fracasó. Un fracaso como un castillo. Tardó 10 años, 11 años en que llegara a ser un éxito, por cierto, aplicando a la ópera las reformas que le había dicho Salieri que tenía que aplicar en su momento. Liszt tiene unas declaraciones diciendo que gracias a Salieri pudo convertirse en músico porque Salieri le buscó casa en Viena, entre otras cosas, además de darle clase. Pero es que hay otros compositores como Berlioz, que tienen ustedes que pinta Berlioz con Salieri. Berlioz estaba estudiando medicina en París en el primer cuarto del siglo XIX para ser médico. Como él dice en sus propias memorias, estaba condenado a aportar otro matasanos a la historia de la medicina cuando un día fui al teatro a ver Les Danaïdes de Antonio Salieri, que todavía estaba en cartel 40 años después del estreno. Y dice: me quedé tan impresionado con la música de Salieri que decidí que me tenía que convertir en compositor. Y me di cuenta de ello porque al día siguiente, con el cadáver que teníamos para los estudios de medicina, yo estaba cantando el aria de Danaos mientras cerraba la cabeza a mi paciente. Y dice: ahí me di cuenta que tenía que ser músico. Y de hecho, Berlioz cuenta que consigue un puesto en la orquesta de París porque en la prueba de canto cante usted, digo, es que no sé nada más que una música de Salieri. Y al cantarla dice: yo que era muy mal cantante, dice, me di cuenta que por la fascinación de haber cantado Salieri, me dijeron: coge este chico que me gusta a mí para el teatro. Una anécdota curiosa, ¿no? Así que Salieri tiene ese peso y esa cosa. Salieri escribe varios tratados que constituyen la arquitectura de los estudios musicales del Conservatorio de Viena durante aproximadamente 40 o 50 años, hasta el año 1870, 60, una cosa así, lo cual no es en absoluto baladilla, en ese momento es evidentemente superado. Pero es que hay conversaciones transcritas de Wagner, de Verdi, de Rossini, hablando de Salieri y de la admiración que le profesaban, o si no la admiración, los cambios y las reformas que había marcado. En ese sentido, por tanto, su influencia se deja notar. En ese sentido, más allá de la psicología que se pueda transmitir en la obra de teatro y en la película, hay otro rasgo que
que Mozart sabe manejar más capas de armonía, no sabría decirlo técnicamente, pero que es capaz de utilizar recursos mucho más complejos de lo que nunca podría. Entonces, parece que no. No, eso es. Si por algo se caracteriza Mozart, además de por ser la perfección musical, es por la capacidad de producir obras geniales mientras juega al billar y se toma un vino. Cosa que evidentemente no sabemos hacer el resto de los mortales. Amadeus realmente la síntesis sería con natura non da salvántica non presta, sería la esencia, pero es que realmente cuando Salieri bendice a los mediocres del mundo, que por cierto esa frase es con la que se termina el libro, mediocres del mundo, Dios al suelo, realmente Salieri bendice al mundo entero. Nadie puede ser Mozart, nadie. Mozart vino uno y es irrepetible, y es absolutamente irrepetible, porque no solamente hace falta el talento natural, sino las condiciones perfectas que en la época y en la familia y en la vida de Mozart se dieron. Por tanto es irrepetible, eso lo sabe cualquier músico. Pero que Mozart fuera perfecto en toda su producción y que toda su producción saliera perfecta mientras él jugaba al billar, lo convierte en un genio, pero no invalida que otro que tuviera que trabajar más para alcanzar una obra pudiera hacer también obras geniales u obras interesantes. De hecho, Mozart, no quiero decir que plagia, porque no plagia nada, pero Mozart se inspira en muchas obras de sus contemporáneos. La obertura de El Desolinador de Ralph Hankeler, o algo así, perdónenme la pronunciación en alemán, del Singspiel de Antonio Salieri, si la escuchan ustedes verán que es virtualmente lo mismo que las obras de Fígaro posterior, que la obertura de las obras de Fígaro posterior, con la diferencia de más adornitos. Salieri hace y Mozart hace lo mismo más adornado, pero hace lo mismo. Entonces, no quiero decir con esto que Mozart haga lo mismo que Salieri, ni Salieri haga lo mismo que Mozart, etc. Pero sí que quiero decir que la escena del Confutatis de Amadeus es absolutamente inverosímil. Salieri y cualquier músico hubiera entendido lo que Mozart hizo. Adelante. Bueno, ha sido un placer escucharos. Desde luego voy a buscar música de Salieri cuando vuelvo a casa, sin duda. Cuando puse en Facebook el anuncio de la presentación de este libro, un amigo comentó que Beethoven, como habéis dicho, había sido discípulo de Salieri, fue a visitar a Salieri cuando ya estaba en el asilo y el motivo fundamental de su visita fue intentar averiguar si realmente él había tenido algo que ver con el envenenamiento de Mozart. ¿Eso es cierto? No es preciso. Vamos a ver, Salieri era un hombre famosísimo en 1823, famosísimo, o sea, es que no os puedo hacer la idea de la figura que era. De hecho, los diarios sensacionalistas están publicando que se ha muerto cada 3 cuartos de hora, porque las fake news, lo que dice José María, no son patrimonio del tiempo que vivimos. De Antonio Salieri se llegan a... Salieri se muere el 7 de mayo del 25 y se hacen estampitas en recuerdo de su memoria, porque ya se ha muerto el 7 de febrero del 24. O sea, es que se llegan a imprimir las estampitas para venderlas. O sea, fíjense de lo que estamos hablando. Beethoven, como estaba sordo, hablaba con todo el mundo con unos llamados cuadernos de conversación, que su asistente, que era un violinista, el que se habla aquí también, que era Anton Schindler, guardó. Cuando Beethoven se murió, los publicó. Esos cuadernos de conversación viene lo que yo soy Beethoven, hablo con José María, yo me escucho a José María, le pido a José María que me escriba lo que me está diciendo. Pero claro, no está la respuesta de Beethoven, porque Beethoven hablaba que no oyera. Entonces, lo que le decían a Beethoven se conserva, o lo que dice Schindler que le decían a Beethoven. Y es verdad que hay una declaración, Beethoven era muy chismoso. Salieri, por cierto, se casó y tuvo 8 hijos, un varón y 7 mujeres, y ninguna se casó estando vivo, lo cual se decía que había muchos rumores de las hijas solteras de Salieri, se puede imaginar cómo eran los tiros, y Beethoven, que era muy chismoso, hablaba de las hijas solteras, le encantaba. Beethoven estaba indignado con Salieri porque Salieri no terminó nunca de reconocer a Beethoven el talento como si se lo reconocía en su vida, y Beethoven vertió muchos bulos. Fue Beethoven el que dijo, el que habló con alguien que se había cortado el cuello, cosa que es falso. Aquí se incluye la declaración de los enfermeros de Antonio Salieri, asegurando que jamás Salieri dijo en el lecho de muerte del final de su vida ni nada que hubiera matado a Mozart ni nada por el estilo. En cualquiera de los casos,
Beethoven no visitó a Salieri para preguntarle por esto. Quien supuestamente le visitó fue un compositor, un músico mediocre llamado Moscheles, que dio una declaración diciendo que Salieri le dijo: id, querido Moscheles, y decidle al mundo que el viejo Salieri os ha jurado en el lecho de muerte que no mató a Mozart. Y esto lo declara Moscheles en un artículo que publica. Pero probablemente también sea falso, porque según los enfermeros, a Salieri no le fue a visitar a nadie en los últimos 2 años porque lo habían prohibido por su estado de salud. La gente también me incluyo, nos encanta contar, exagerar las cosas. Y yo, que pueda ser amigo de José María, pero no paso de verme tomar un café con él, pues cuando José María pase a la historia, yo puedo decir, sí, cosas que me contó José María, así de cosas me contaba. Y si se cuenta de José María que mató al alcalde de Sebastopol, pues yo diré, sí, ya me dijo a mí José María que está pensando cargársele, porque me da notoriedad. Entonces eso de alguna manera pues es lo que pasaba en esa época, ¿no? Pero no tiene verosimilitud. Beethoven no habló con Salieri, que se sepa fehacientemente de este asunto. Tenemos una pregunta, Paco, parece. Entonces, Salieri es el hombre que no mató a Mozart. Cuéntame. Salieri es el hombre que no mató a Mozart, y en esta historia están implicados personajes de todo orden que ustedes conocen muy bien, o desgraciadamente muy bien. Alexander Pushkin escribe este libro en 1830. Escribe Mozart y Salieri porque quiere escribir sobre los pecados capitales, y para la envidia elige a Salieri sobre Mozart. Esta obra es la única que Pushkin publica en vida. Todas las demás se publican cuando él muere. Esto podría haber quedado aquí, pero resulta que Pushkin es el prócer, el padre de la literatura rusa. Y por tanto, sus publicaciones rusas se consideran pues, como ejemplo para todo lo demás. Mozart y Salieri, publicada, se traduce prácticamente todos los idiomas y llegan a todo el mundo, se vuelve al japonés, al español, al inglés, al italiano, a todo lo que nos imaginemos. Y es la obra más conocida de Alexander Pushkin. Claro, si no hubiera sido la obra más conocida y considerada como la madre de la literatura rusa, en el sentido de que fue la única obra que publicó nuestro prócer, no habría sido escogida por Nikolai Rimsky-Korsakov en 1898 para escribir una ópera llamada Mozart y Salieri, que vuelve a poner en escena este supuesto envenenamiento por parte de Salieri a Mozart. Pero aquí viene lo bueno que es el siglo XX, porque no hay un salto desde Rimsky-Korsakov a Peter, sino que por el medio pasa lo siguiente. En 1914, un señor llamado Víctor Turhansky, que es un ruso que está en San Petersburgo a punto de comenzar la Primera Guerra Mundial, el cine está en sus primeros momentos, está en pañales, y el zar lo patrocina y lo financia. Víctor Turhansky, que era un zarista empedernido, tiene dinero para filmar. Y una de las primeras películas de la historia, de hecho la primera película rusa de 1914, es Mozart y Salieri. Por tanto, Salieri envenenando a Mozart a partir del texto de Rimsky-Korsakov. Evidentemente muda, con cartelas interpuestas, porque en esta época Charlot todavía no triunfaba, o sea, no nos cuenta de cuánto estamos hablando. Llega la Revolución Soviética y Víctor Turhansky tiene que escapar porque está lista y de hecho le encierran y casi acaba con él Lenin y posteriormente, bueno, Stalin le quedan unos cuantos de los bolcheviques, casi acaban con él. Él escapa, pero con lo que sí que acaban es con toda su producción. Mozart y Salieri se queman. Lo que los bolcheviques hoy no se conoce esa película, pero Víctor Turhansky se puede imaginar ustedes dónde termina resguardándose, porque cuando te intentan matar un régimen, pues te adaptas al contrario. Así que efectivamente termina en Berlín, en el Berlín de 1933, donde precisamente el canciller, entonces que ustedes conocen, con un bigote y con su ministro llamado Joseph Goebbels, dice: oiga, hay que hacer estudios de cine porque Alemania tiene que ser poderosa en el cine, y lo llegó a ser, sin duda ninguna. ¿Cuál es la primera película de la historia de Alemania? De la Alemania nazi. Suavemente imploran mis canciones, que es el nombre del último Lied de Schubert, donde Antonio Salieri aparece como coprotagonista, como el bueno de la película, ayudando a Schubert. Esta película se replica en Londres, que tiene envidia de Berlín y deciden hacer la misma película, pero en inglés, en versión inglesa, con el mismo argumento. Esto enfada a Hitler, pero produce que el éxito que hay en Alemania se reproduzca también en Inglaterra.
Y los ingleses, que ven que los compositores tienen tirón, deciden hacer una película que se llama A quien aman los dioses. Esto es muy importante. A quien aman los dioses, en inglés, es la vida de Mozart, que además se rueda en Viena justo antes del Anschluss, justo antes de la anexión por el Tercer Reich. O sea, pueden ustedes imaginar que esto a Hitler y a Goebbels les enfada enormemente porque encima el canciller, previo a la anexión, permite a los ingleses rodar esta película y que sean los ingleses los primeros en hacer una película sobre Mozart y no el Tercer Reich o Alemania. Así que cuando Hitler anexiona Alemania, Austria lo que manda es que se ruede en Viena A quien aman los dioses en versión alemana. En esta película no sale Salieri, porque Salieri no tiene una participación de Mozart realmente trascendente, pero la película queda ahí. Lo que pasa es que cuando los americanos, los soviéticos, los franceses y los ingleses, los franceses menos, pero bueno, llegan y liberan Alemania y Austria, saben ustedes que dividen, por supuesto, ambas naciones y ambas capitales, tanto Berlín como Viena. Y entonces se reparten el botín. Hacen los juicios de Nuremberg, etcétera, etcétera, pero vamos a lo práctico y se reparten el botín. La Unión Soviética se reparte el trozo del este, pone un muro y todas estas cosas que conocemos y se lleva a un montón de gente. Los estadounidenses son más prácticos. Dicen, bueno, ¿para qué vamos a poner un muro? Ponemos el capitalismo y sobre todo nos llevamos productos que nos sean útiles, productos y personas oportunamente blanqueadas. Entre los productos que Estados Unidos se lleva a América, saben ustedes que está la V2, con la que bombardeaba Hitler a Londres y que les permitió llegar a la Luna, el Dr. Brown y todos estos nazis seguidores de Hitler que de repente fueron demócratas estadounidenses, y también la Fanta, Hugo Boss, Skoda, Volkswagen, el escarabajo diseñado por Hitler, es el coche más famoso de la historia, y los estudios de cinematografía, incluyendo A quien aman los dioses, que llega a Hollywood y dicen, oye, esta película tiene un filón. El problema es que está en alemán y es un poco elevada para el público americano. ¿Qué tejano de 20 años va a pagar por ver la película de un compositor del siglo XVIII pura y dura al estilo nazi? Hay que meterle chicha, pero ¿cómo le metemos chicha? Rodando escenas que no se nota que las hemos rodado aquí. Dicen, pues ya está. Grabamos un futuro posterior a la muerte de Beethoven de alguien hablando en pasado de cómo odiaba a Mozart, de cómo odiaba a Mozart y cómo ayudó a destruirle. Búscame a alguien que pueda hacer ese rol. Un tal Antonio Salieri que se murió 30 años después que Mozart. Así que Antonio Salieri, hablando de yo odiaba a Mozart y poniendo en flashback la película rodada en el Tercer Reich. Esta película se llamó The Mozart Story. Se publicó en 1947 y fue un éxito colosal. Y había un chaval que se llamaba Peter Schaeffer, que estaba diciendo, a ver, ¿qué escribo yo? Algo que tenga que ver algo bonito y algo bueno. Y dijo, anda, esto de Mozart esto es Salieri. Esto es curioso. A ver dónde viene esto, tal y cual. Ah, pues voy a escribir una obra de teatro. Oye, y el segundo apellido de Wolfgang, el segundo nombre de Wolfgang, por el que nunca le llamaron, resulta que es Amadeus, en latín, a quien aman los dioses. O sea, no sé si se habían dado cuenta. Así que dijimos, vamos a escribir Amadeus, la obra de teatro. Y escribir la obra de teatro. Milos, vente a ver la obra de teatro. ¡Puf! Yo no ruedo esto en mi vida porque qué coñazo una película de un compositor. Bueno, esta obra es sublime, es maravillosa. Hay que hacer una película. Pero tú eres un ex comunista o ex habitante del lado del telón de acero exiliado en Estados Unidos, ¿cómo vas a irte a rodar a Praga? Porque Viena estaba reconstruida y no existía la Viena 18esca. Si existía la Praga 18esca, porque como dice Milos Forman, gracias a la ineficacia comunista, bastaba con quitar 4 farolas y echar la arena para estar 200 años atrás. Eso es lo que dijo Milos Forman. Iban a rodar la Praga. Llega Brezhnev, creo que estaba entonces el presidente de la Unión Soviética, y dice, pero bueno, que un ex nuestro, exiliado en Estados Unidos, se viene a rodar a mi territorio, a Praga, donde yo acabo de meter los tanques hace unos pocos años, una película basada en una obra del prócer soviético, del prócer ruso. Pero bueno, nada, no os preocupéis que esto va a ser un fracaso. En el lado occidental, Amadeus no va a triunfar. La quinta más oscarizada de la historia, con la de menos presupuesto. Los soviéticos se cogen un cabreo monumental, la prohíben en todo el lado del telón de acero y hacen Amadeus en versión soviética. Que la gente no lo sabe, pero existe Amadeus en versión soviética. En el lado nuestro del telón de acero, Amadeus triunfa en la versión de Milos Forman, en el soviético, en la cutre versión soviética, pero ahí está. Así que, bien por Pushkin, bien por Schaffer, bien por Forman, bien por Hitler, bien por lo que sea, en los dos lados del mundo se mantiene la idea de que Salieri mata a Amadeus, a Mozart. Y esa idea se mantiene, lo que incluye Rock Me Amadeus de Falco,
incluye Los Simpsons, incluye Padre de Familia, incluye un montón de cosas. Cuando cae el muro de Berlín y pasan unos años y llegamos al año 2001, dice Milos Forman es el momento de estrenar Amadeus con toda la gloria, también en donde ahora hay McDonald's, que es en Rusia, en Polonia, etcétera, etcétera. Así que estrenan Amadeus, que la conocían de Berlín para allá todo el mundo y entonces se convierte en un éxito otra vez en Occidente, pero sobre todo allí que no lo habían conocido. Y vuelve a explotar el boom, por eso a partir de los 2000 el tema de Mozart y Salieri vuelve a estar un poco en caliente. Y esto es lo que es la historia de cómo llegamos desde el pobre Antonio Salieri hasta la actualidad. Gracias a todos estos intervinientes, a los comunistas, a Hitler, a Pushkin, a Milos Forman, etc. Esta sería la respuesta. Muchas gracias. Un placer. Y yo, si quieren ustedes comprar el libro y que se lo dediquen, lo hago con mucho gusto. El libro está ahí.